Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. El día de hoy nos invitaron aquí a la Casa del Jaguar para hacer este podcast que intitulamos Discriminación y violencias que enfrentan las mujeres totonacas para continuar sus estudios. Y estamos aquí con una servidora, la doctora Pilar Hernández y la doctora Erika Limón Mendoza, que nos acompaña, que el día de hoy nos va a compartir lo que ha hecho con este tema, sobre este tema y su trayectoria aquí en la Universidad Intercultural. Erika, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir con este entusiasmo lo que tú has hecho durante estos 3 años. Pues platícanos un poquito quién eres. Gracias, doctora, pues muchas gracias. Buen día a todos, que estoy un poquito mal de la garganta. Pues es un gusto estar acá y poder compartir un poquito la información que se ha obtenido a lo largo de estos 3 años, ¿no? Yo estoy acá a inicios del 2022 por parte de CONACYT en un programa postdoctoral denominado Mujeres Indígenas. Entonces la intención es hacer investigación pues en pro de todas las circunstancias que se viven en los pueblos y comunidades originarios, ¿no? Esa es la intención de estar aquí y pues ese 3er año trabajando con derechos de las mujeres de acá, de esta región, ¿no? Y enfocado o relacionado con el derecho a la educación. Platícanos cuál fue tu interés, por qué este interés por dedicarte o ver el derecho a la educación y sobre todo el derecho a la educación intercultural. Platícanos un poquito. Gracias. Pues, como bien dije, dentro de mi formación como abogada, pues tengo el sustento, la base del derecho, ¿no? Del estudio del derecho, la ciencia del derecho. Pero también dentro de la formación, tengo una especialidad en derechos humanos. Y cuando llego acá me doy cuenta que todo el contexto tiene que ver con las condiciones, las características, los problemas de las comunidades y los pueblos pues originarios. Entonces, estando en la Universidad Intercultural, la base también que tienen dentro de la formación de los jóvenes, pues se sustenta en una interculturalidad, ¿no? De cómo vemos la cultura, cómo tratamos la cultura, cómo tratamos a los jóvenes que vienen de otras culturas, porque no solo existe la cultura totonaca acá, existen 7 culturas. Convivimos. Entonces, sí, convivimos con 7 culturas y cómo es su desarrollo a lo largo de su educación. Y pues es muy difícil poder investigar cuáles son las problemáticas, cuáles son las cosas positivas que viven los jóvenes de las otras culturas. Pero estando acá, es más fácil poder identificar cuáles son los factores tanto positivos o negativos que tienen a lo largo de su educación los niños, los jóvenes, los adolescentes, etc. En su trayectoria educativa. Por eso tú empezaste tus primeros 2 años, empezaste trabajando, acercándote, vinculándote con primarias, secundarias y bachilleratos. ¿Cuál fue tu experiencia con la comunidad estudiantil de estos niveles educativos? Claro, pues hay una superventaja acá en la universidad que se denomina vinculación comunitaria, que es el acercamiento hacia ciertos sectores de la sociedad o de la región. Para mí eso fue de mucho beneficio, ¿no? Fue muy, muy productivo porque pude llegar a diferentes escuelas, tanto primarias, secundarias y bachilleratos, y en esas visitas se programaron, por ejemplo, dinámicas con profesores, con directivos, con administrativos, pero también con alumnos. Entonces, hay una toma de información directa de, primero, cuáles son las circunstancias de las escuelas en infraestructura, por ejemplo, cuáles son las condiciones también que viven ahí los docentes, los directivos, los administrativos, pero también los alumnos, que era lo más importante. Y ahí pude observar que, pues bueno, es complicado para aquellos que viven en las comunidades lejanas a lo que es el centro, poder ingresar a la educación básica, ¿no? Hoy en día han cambiado mucho las circunstancias, pero hace algunos años no habían primarias en todas las comunidades, no habían secundarias, ¿no? Y todos tenían que venir al centro. Todos tenían el centro de Huehuetla, exacto. Todos tenían que caminar
pero también existen las condiciones de pobreza, las condiciones económicas, que de repente se les limita también un poco poder ingresar a una institución educativa. Y después tenemos algunas otras problemáticas que van surgiendo, ¿no? Pero sin duda creo que el problema más fuerte es el problema institucional, el problema en materia de educación, en materia pues interna, el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje que viven los jóvenes, ¿no? Sí, porque mira, en los ambientes interculturales de aprendizaje, claro que se tienen que ver las cuestiones físicas, como lo que tú dices, infraestructura, equipamiento, mobiliario, pero también tenemos todo lo no físico, lo subjetivo, que es garantizar los derechos lingüísticos de las y los niños y adolescentes, ¿no? Y jóvenes. También garantizar que vivan su cultura, ¿no? Estos derechos culturales que tenemos, porque aquí, bueno, parece que toda la comunidad es totonaca, pero también hay personas mestizas que se le llaman, y también en algunas comunidades hay un poco de población nahua, y muchos otros que vienen de otros lugares, ¿no? Que han venido a vivir acá. Entonces, convivimos desde chiquititos, desde primaria hasta la universidad, pues conviven estudiantes que vienen de muchos lugares, que hablan diversas lenguas, que su cultura es diferente y se tiene que garantizar. Y creo que con todo esto que se le llama la nueva escuela mexicana, se están haciendo acciones para garantizarlo, y también el trabajo que las y los docentes están haciendo, tú lo viste, ¿no? Muchas actividades se están organizando para poder revitalizar la lengua, para que la lengua se hable. Vemos como los niños que van a la primaria un día a la semana van con su vestimenta y hacen muchas actividades que tienen que ver con la lengua, pero también tienen que ver con su identidad, con esta cuestión cultural, lingüística, etcétera. Entonces, eso creo que es importante, y que tú lo has visto y tú lo has reportado. ¿Qué me dices hoy? Pues es que, si bien es cierto que pues existen algunos factores que sí les han limitado, en los últimos años el cambio al derecho a la educación ha sido positivo para los niños, adolescentes y jóvenes. Aquí ya hay bachilleratos, por ejemplo, en lugares en los que no había. Hay, por ejemplo, las becas para los estudiantes, para todos los jóvenes que están becados. Entonces, en condiciones de económicas que limitan ingresar a una educación, pues ya el gobierno los apoya, ¿no? La nueva reforma respecto a la escuela mexicana, pues bueno, ese es el objetivo, ¿no? Poder garantizar que más jóvenes, más niños estén recibiendo ese derecho a la educación, que además está regulado como pues una necesidad, una forma de vida, ¿no? Para poder cambiar las condiciones de vida, sin poder olvidar también que el aspecto cultural debe de estar presente en la formación de los niños, en la formación del derecho a la educación, ¿no? Y las lenguas, que aún falta, ¿no? Falta porque vemos que de repente los docentes vienen de otros lugares, pero la idea es que se le permita a los estudiantes comunicarse, hablar y aprender, escribir en su lengua, ¿no? En este caso, en totonaco. Pues creo que los cambios son positivos. El cambio sobre la nueva escuela mexicana es un proyecto que no tiene muchos años, está iniciando, entonces debe de tener resultados positivos y pues darle continuidad, ¿no? Sí. Incluso acá dentro de la universidad, si bien es cierto que se tiene el aspecto intercultural, pero nos falta todavía en las primarias, en las secundarias o telesecundarias, que es muy normal que existan aquí telesecundarias. Uh-huh. Entonces, esta parte de formación intercultural tiene que llegar también ahí, ¿no? De una forma más amplia, no solo respetar el derecho a la educación, sino abarcar un poquito más allá, que es el objetivo de este tipo de educación. Muy bien, gracias, Erika. Y también tú viste durante estos 2 primeros años de tu estancia postdoctoral, pues viste algo que pasaba, una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y por eso tu interés de este tercer año de enfocar tu proyecto
sí al derecho a la educación, sí al derecho a la educación intercultural, pero enfocado en mujeres y ya en nivel universitario. Platícanos un poquito sobre este interés. Gracias. Pues el contexto de acá nos da muchos elementos para hacer investigaciones en muchos temas, pero encaminado ya el tema al derecho a la educación, visitando las comunidades, a las escuelas en sus diferentes niveles, pues consideré importante que sí hay una diferencia entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, incluso entre niñas de 6, 7, 8 años, 9, 10 años, y frente a los niños, pero también una diferencia cuando son adolescentes o cuando llegan a los 18, 19 años que ya son jóvenes y que no todos tienen la misma oportunidad para continuar sus estudios, incluso para continuar los estudios de primaria, secundaria y bachillerato, no tienen las mismas oportunidades de estudio las mujeres frente a los hombres. O se enfrentan, ¿no? Durante su vida se enfrentan a diferentes situaciones que tal vez pues las limita o les pone como un poco más de barreras, ¿no? Que a los varones. Sí, las mujeres tienen más dificultades, más barreras, más limitantes para poder continuar sus estudios. Entonces, aunque es evidente que acá en la universidad la matrícula de mujeres, en verdad, es mucho mayor y sí. Eso es de aplaudir, de decir, ay, vamos mujeres, sí se puede, pero fuera de aquí todavía cuesta un poquito de trabajo poder fomentar ese derecho a la educación que tienen las mujeres, ¿no? Porque el contexto en las propias comunidades, en las propias familias, los propios hermanos, el padre y la madre, de repente contribuyen a que las mujeres no continúen sus estudios, ¿no? Sí. Muchas estudiantes me han comentado que en sus familias, principalmente su papá, dice, a quien voy a apoyar es a tu hermano. Porque él es el que tiene que estudiar, tú no, ¿no? Ahí ya nos están poniendo una barrera como mujeres, ¿no? Nada más decir que van a apoyar en los estudios al varón y no a la mujer de la casa, esa ya es una principal barrera. ¿Tú qué barreras viste? Hablando de discriminación, de violencias, ¿qué te compartieron las mujeres que participaron este año en este proyecto? Okay, pues bueno, al principio, primero para poder realizar la investigación, se determinó con base a todos los elementos que se tenían, que se tenía que trabajar exclusivamente con las estudiantes mujeres que pertenecieran a esta región. ¿Y por qué esta región? Pues ellas conocen el contexto, hablan lengua, tienen costumbres, tradiciones, usos, totalmente de la cultura totonaca. Entonces, tener esas características eran importantes para poder entender por qué vienen esas barreras, esas limitantes dentro de esta región. ¿Cuántas mujeres participaron? 6 mujeres. 6 mujeres. ¿De qué licenciaturas? Fueron de diferentes licenciaturas para poder tener un poquito más de información. Y todas ellas totonacas. Todas ellas totonacas, pero incluso es que aquí dentro de la universidad hay jóvenes que se identifican como totonacas, pero no hablan lengua. Claro. Pero ya no tienen las mismas costumbres. Entonces las características esencialmente para que se pudieran elegir a estas estudiantes era que tenían que hablar lengua, tenían que tener como esa costumbre, conocer bien como todo el contexto y los elementos de la cultura. Y ellas aceptaron participar. Sí, nos firmaron y todo, muy contentas la verdad, y yo agradezco mucho ahí la participación porque nos hicieron ver y notar, pareciera que hay cosas que son muy evidentes, pero son muy difíciles de comentar, ¿no? En materia de derechos humanos hay algo que se le conoce como el techo de cristal. Y el techo de cristal en esta área de derechos humanos son esas barreras, esas limitantes que para los hombres no existen y pueden crecer profesionalmente en materia de educación, o sea, en muchos sentidos. Pero para las mujeres es esa barrera que por más que quiera seguir creciendo, no se puede. Y dentro de estas barreras hablamos un poquito de violencias. De las violencias y enfatizando en la violencia sexual.
en la violencia física, en la violencia psicológica y en la violencia económica. ¿Cuál fue la violencia más presente? Yo podría decir que todas están tan presentes, ¿no? Y creo que incluso es muy difícil de poder dar un porcentaje cuál es la que está más presente, porque pareciera que es muy común la cotidianidad con la que se viven este tipo de violencias hace pasar por alto la violencia en sí misma, ¿no? Son violencias en su casa, violencias en la comunidad, que obstaculizan continuar sus estudios. Pues de acuerdo a lo que ellas nos comparten, la violencia la viven de primera mano o la raíz de la violencia se da primero en las casas por parte del papá, de la mamá, de los hermanos o de los familiares, de las abuelitas incluso, ¿no? Y pues este tipo de violencia van creciendo, van aumentando ya en las comunidades, ¿no? Y fomentado además y aceptado y validado también por las comunidades el hecho de, es común violentar a la mujer en el derecho a la educación, es común violentar a la mujer sexualmente, ¿no? En los diferentes tipos de violencias va creciendo conforme sale de la casa. Yo escuché a algunas de ellas decir eso, ¿no? Que en su casa le dicen, ¿para qué estudias? ¿No? ¿Para qué estudias? Nada más vas a ir a la universidad a buscar novio, ¿no? Eso me impactó muchísimo escuchar una de ellas, que eso le decían en su casa. Hoy en día ella les demostró que no viene aquí a buscar novio, que viene a estudiar porque quiere aprender, porque quiere desarrollarse profesionalmente, porque quiere tener una carrera, un título que sustente sus conocimientos, sus habilidades. Y pues ese tipo de comentarios, ¿no? Como darle preferencia al varón que hay en casa, que nada más vienen acá a buscar novio, que para qué estudia, que no le va a servir de nada si se va a casar. Esos comentarios siguen todavía muy vigentes en las comunidades, en sus casas, ¿no? Entonces sí podemos ver pues, mucha violencia psicológica, ¿no? Sobre todo. Sí, por ejemplo, se puede rescatar que todo este tipo de violencias contribuyen y van sumando a que las mujeres no puedan acceder como los hombres al derecho, por ejemplo, a la educación superior. En el aspecto de la educación, de la violación, pues, por ejemplo, en materia sexual, tiene que ver y va relacionado con el aspecto que dice, ¿no? ¿Para qué estudias? Te vas a casar. Y en el momento en que las mujeres contraen matrimonio, muchas de las ocasiones son matrimonios arreglados. Ya no se ocupa o ya no se utiliza como anteriormente se hacía, ¿no? Pero es normal, por ejemplo, ese tipo de relaciones sin que la mujer diga, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, existen también, nos compartieron, y eso es en verdad muy triste, ese tipo de violaciones sexuales a donde las mujeres se quedan calladas, ¿no? Y que no salen, y ellas nos decían, son temas de la familia, ¿no? No se pueden compartir, pero sabemos que existen dentro de la población, pero todo el mundo se queda callado. No lo denuncian. No se denuncia, no se denuncia. Y la pregunta era, ¿por qué no denuncian? Porque no nos van a hacer caso las autoridades. Pero yo creo que han cambiado también las situaciones y hoy el sistema de justicia pues es mucho más amplio, ¿no? Y lo importante sería la denuncia. Y en el aspecto psicológico también todo eso contribuye a que las mujeres piensen, pues ¿para qué estudio? Si tiene razón mi papá, me voy a casar, ¿no? O las abuelitas, por ejemplo, ellas compartían, es que mi abuelita no está de acuerdo con que yo continúe estudiando, solo mis hermanos, ¿no? La materia económica. Hoy en día las mujeres, ellas decían, es que las mujeres no pueden trabajar, mis hermanas, mi mamá no tienen derecho a trabajar, ¿no? A tener su propio dinero, ¿no? Bueno, tienen esta autonomía económica que tanto necesitamos las mujeres. Sí, o sea, a trabajar para obviamente tener su propio dinero y poder tener decisiones. Incluso en materia económica la mujer no puede gastar su propio dinero, aunque sea de ella, ¿no? O sea, no tiene ese permiso, necesita el permiso y la autorización del padre. Entonces, bueno, ese sistema patriarcal, pese a pues todas las costumbres bonitas que se tienen en la región, está presente y se ve tan común, ¿no? Es tan común y tan aplaudido por la comunidad y por las familias que se ve el hombre, la presencia del hombre
Entonces, eso en el aspecto económico. Y, por ejemplo, en el derecho a la participación política, ¿no? También por ahí muchas mujeres tocaron ese tema, ¿no? Que todavía en sus comunidades los espacios públicos, ¿no? Donde las mujeres pueden llegar a un cargo de poder, a un cargo donde se toman decisiones, todavía no están las mujeres aceptadas para llegar a esos espacios. También comentaron. Sí, pero me llama la atención algo más que incluso agregaron ellas, ¿no? Pero es que es tan limitado el poder querer ser, no sé, parte de las elecciones o formar parte de las autoridades o estar dentro de algún lugar, ocupar un puesto, que las mismas mujeres nos limitan a eso. Entonces es tan común, ellas decían, es que entre mujeres platican, no es mujer, ella no va a poder, ¿no? Ella no va a poder tener tal cargo, no, ella no lo va a conseguir, no, ella no sirve, ¿no? Entonces es tan común que se ha visto o se disminuye la capacidad de la mujer para llegar a ocupar esos cargos, que entre las mismas mujeres hacen lo posible para hacerlas a un lado y que los hombres sigan ostentando el poder. Pero también hay cambios positivos, ¿no? Claro. Y lo hemos visto, bueno, desde el país a nivel nacional, sí. Entonces el cambio empieza a favorecer. Sí, esta falta de sororidad, ¿no? ¿Por qué en lugar de decir ánimo, sí puedes, a tu par, a tu colega, a tu amiga, a tu vecina, sí puedes, ¿no? Yo te animo a que lo hagas. No, estamos ahí diciendo, ella no puede, ella no tiene capacidades, ella lo hace mal, ella, ¿no? Entonces, en lugar de ser solidarias, ser sororas entre mujeres y entre nosotras ayudarnos y ver que tenemos las mismas capacidades que los varones para llegar a cualquier cargo, a cualquier función, a cualquier compromiso que asumamos, ¿no? Y que ser madres, tener estos compromisos familiares como compromisos o estas actividades de cuidado que nos quitan mucho tiempo, o las labores domésticas que también nos quitan mucho tiempo y nos cansan mucho, ¿no? Nos cansan física y mentalmente. Pues eso no nos limita. Tal vez sí tenemos que tener una doble jornada laboral, pero pues sí que se puede, ¿no? Claro, y estos son los otros factores que también hacen a que el techo de cristal esté ahí vigente y visible para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pues no es lo mismo que un hombre que solo se dedique a estar en campaña y la mujer tenga que estar cuidando a los hijos, yendo a la escuela, en campaña. En campaña. Entonces, eso limita y entre las mismas mujeres fomenta de no va a poder, ¿no? Mejor vamos a elegir a un hombre para representante. Pero siguen tan fuertes estos datos y tan controvertidos que, por ejemplo, en temas de escuelas, referente a la educación de los hijos, solo las mujeres o las mamás acuden a las reuniones de los niños y toman decisiones, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué no va el papá? No, eso como si fueran cosas menores y de menor importancia, para eso se encarga la mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hay una diferenciación entre los derechos del hombre y de los derechos de la mujer que afectan esencialmente el derecho a la educación y, bueno, en este caso, el derecho a la educación superior. Sí, muy bien. Y sobre discriminación, ¿qué nos puedes compartir que ellas dijeron, ellas pues mencionaron? Todos los actos en general, todo el contexto y el desarrollo desde que se nace y se crece y se van desarrollando las niñas, está presente la discriminación, y la discriminación lleva dentro de sí misma como este acto esa desigualdad, ¿no? Ese trato desigual y ese trato diferente entre hombre y mujer. Eres niña, no puedes hacer esto porque esto le corresponde a los niños. Eres niña, no puedes estudiar porque te vas a casar. Eres niña y solo te debes ocupar de los deberes de la casa o aprender a cocinar. Eres niña y solo te debes de dedicar, o sea, a ciertas actividades que van haciendo el trato desigual frente a los hombres. Y al final, el resultado realmente conceptual de esto en esencia es discriminación. Eso es discriminación, ¿no? Se discrimina solo por el hecho de ser mujer, sin saber que tiene las mismas capacidades, por ejemplo, para ocupar un cargo público, ¿no? Uh-huh. Ahí está la discriminación. Y bueno, a lo largo de todo este tipo de violencias, en todas ellas,
va implícita la discriminación por ese trato desigual. Porque le están negando algo, un derecho. Le están negando un derecho desde donde ven, ¿no? El trato desigual. El trato desigual, que se convierte en esta desigualdad. Exacto. Muy bien. Y bueno, ¿cuál fue el producto de este año? O sea, ellas participaron haciendo ¿qué se hizo y qué se está haciendo con este video, ¿no? Que hicieron, que editaron, que ya estás difundiendo en varios espacios. Platícanos un poquito sobre este video. Pues, al empezar el trabajo de investigación, después de que seleccionamos a las participantes, y bueno, en esencial, los temas centrales, estas categorías, estos temas centrales sobre los cuales se iba a trabajar, pues eran discriminación, desigualdad, violencia sexual, violencia física, psicológica y económica. Una vez que se realizaron las entrevistas, sí se empezó todo el trabajo de poder tomar decisiones de qué información sí, qué información no. ¿Se grabó? Sí, después de grabarlo, que nos llevamos más o menos como 2 meses, y después como medio año más, 6 meses, para poder tener un producto, un video de 26 minutos, que acá en fechas de vinculación comunitaria en la universidad, pues tenemos la oportunidad de visitar las escuelas, ¿no? Este video ya fue presentado en algunas comunidades de acá, Chunalpú, acá en la comunidad, bueno, en el centro de Huehuetla, en Olinza, también en Vicente Guerrero. En Vicente Guerrero, en La Cama, y también aquí en la propia universidad ya tuvimos un espacio para poder presentar el video. Entonces, la idea es que las mujeres estudiantes, los hombres estudiantes, puedan detectar y visibilizar esto que sus compañeras nos hicieron ver, pero que todos callan, ¿no? Y que todos pasamos por alto y caminamos día a día, toda una vida, sin poder identificar que esos hechos, esos actos son violatorios, son violencias en contra de la mujer y son desigualdades. Qué bonito, ¿no? Porque esto lo están diciendo ellas de viva voz, no lo dices tú a través de ellas, ¿no? Sino ellas directamente miran a la cámara y en el video comparten las experiencias que vivieron desde pequeñitas hasta llegar acá a la universidad y todo lo que tuvieron que enfrentar para estar aquí, ¿no? Para luchar por su derecho a la educación, en este caso a la educación superior. Claro, y el otro resultado fue que, pues, a lo largo de las visitas de las escuelas, pues, sí hay algo que me sorprendió y de repente también sentimientos encontrados, porque hay muy poquitos alumnos, ¿no? Pero también hay más mujeres. Hay más mujeres. La matrícula de las diferentes escuelas, hay más mujeres. Entonces, esta reflexión creo que va para los dos, hombres y mujeres, estudiantes, hombres y mujeres, porque ellos en algún momento serán padres de familia. Y ahorita son hermanos, pero y tíos y sobrinos, sí, tienen el deber de cuidar y respetar los derechos de la mujer para alcanzar también el derecho a la educación, que eso les pueda servir, ¿no? Como sociedad, como familia. Y ellas como mujeres que tengan esa visión de que la discriminación y las violencias que viven les afectan, ¿no? Su derecho, por ejemplo, a la educación, su derecho a tener una vida feliz, una vida plena, que no por vivir en una comunidad con ciertas características culturales, pues se les puede negar o se les puede limitar. Sí, es importante, ¿no? Que ellas sepan que están presentes todas esas desigualdades, todas esas violencias, que las identifiquen, que muchas veces las tienes que asumir, pero sabes cómo defenderte, ¿no? Claro. Ellas saben cómo defenderte, cómo defenderse, y sobre todo que cuando, como tú bien dices, cuando ellas sean madres o tías, etcétera, que no reproduzcan esa discriminación, esas violencias contra otras mujeres, ¿no? Que no haya esa reproducción, sino que ellas a su vez garanticen el derecho de quienes vienen atrás.
Y eso, por supuesto, va a dar resultados positivos para que lleguen a estudiar a alguna universidad. A la universidad, Y claro. la de aquí la tenemos muy cerquita en la región, entonces con muchas oportunidades. Entonces, eso va a ser productivo y ya se está viendo en las demás escuelas, en los bachilleratos, en las secundarias. Hay más mujeres. Hay más mujeres. Hay más mujeres y Sí. eso significa que se está abriendo ese panorama del respeto hacia ellas, ¿no? Y que aunque va lento, en algún momento se tiene que reflejar aquí. Y bueno, ya se está reflejando con la matrícula. Con la matrícula, de mujeres, tanto en licenciatura como en posgrado, ¿no? Y también a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional lo estamos viendo, pero como bien dices, aquí está la Universidad Intercultural, cerquita de todas las comunidades a las cuales tú has ido, y pues aquí tienen las puertas abiertas para continuar sus estudios, para que ellas vivan este derecho a la educación que tienen. Incluso ellas en las entrevistadas en su momento mencionaban, es que si estuviéramos en otro lugar sería más difícil por las cuestiones económicas, por el traslado, porque no nos entenderían cómo vivimos, cómo pensamos, cómo hablamos. Entonces, la ventaja de la universidad es ofrecer todos estas limitantes que pudieran tener en algún otro lugar. Y pues las becas también que están presentes, ¿no? Que están presentes. Y esto al final no solo es un beneficio para ellas de forma individual, será para sus familias, será una transformación realmente, sin olvidar su cultura, su raíz, pues para la comunidad en general, ¿no? Mujeres preparadas, con sus derechos, con sus libertades profesionales, teniendo su propio dinero, cambiarán su estilo de vida, cambiarán la forma de pensar y eso se irá reproduciendo también para cambiar, pues sin duda, todo el contexto social. Así es. Pues muchas gracias, Erika. Nos quedamos con esta reflexión. Definitivamente la Universidad Intercultural acerca el derecho a la educación a las mujeres y a todas y todos los miembros de las comunidades, ¿no? Esté donde esté, ya sea aquí la sede central o nuestra otra sede que está allá en la región Indigua o las demás sedes que la Universidad Intercultural abra. Esa es la idea, acercar a la universidad, acercar la escuela, los estudios a las comunidades y que así se siga garantizando el derecho a la educación y hoy en día también el derecho a la educación intercultural que ya está en la Ley General de Educación Superior. Claro. Pues muchísimas gracias, Erika, gracias por compartir esta experiencia. Muchas gracias también a las estudiantes que participaron en este video y sabemos que vas a seguir difundiendo este video. ¿En dónde más se va a difundir? Sí, el día 25, como fecha conmemorativa sobre todas las violencias acerca de las mujeres, el Día Naranja, vamos a estar ahí en el ayuntamiento de Huehuetla, presentando el video también, para ampliar un poquito la reflexión, ¿no? Que llegue a otros sectores y no solo a las escuelas, los directores, los niños y los jóvenes. Entonces es importante también que nuestras autoridades visibilicen esto que está presente, ¿no? Porque ellos también pueden hacer mucho. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, Erika, y gracias a todas y todos por escucharnos, por vernos, y un saludo. Gracias.